Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Es Sí, que yo soy sí, sí. chaparrita. ¿Ahí? Muy bien. ¿Y quieres parados? Allá. Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes el día de hoy para esta conferencia que va a dictar el doctor Giovanni Fernández Puentes, a quien a continuación les presentaré con una breve semblanza. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, estudiante de doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesor de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, México, profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Última publicación, La salida al interior, influencia e interpretación del agustinismo en el pensamiento de Eric Priswara en la revista Filosofía UCSC. Sus líneas de investigación son antropología personalista, ontología personalista, filosofía de la religión, humanismo cristiano. Y creo que ahorita hay una nueva publicación. Esto hay que actualizar porque hoy salió otra. Entonces, bueno, les agradecemos. El título de la conferencia es La vivencia estética, un acuerdo entre los sentidos y el espíritu. Y te agradecemos mucho, Giovanni, por esta conferencia el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti. Adelante. Bien, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera comenzar eh, enfatizando, digamos, la pertinencia de hablar el día de hoy sobre la vivencia estética y el acuerdo que hay entre los sentidos y el espíritu. Si nosotros traemos a colación, digamos, a los críticos o filósofos que se encargan actualmente del asunto estético, podríamos observar que apuntan sus observaciones y sus críticas a un asunto medular, ¿no? Fundamental. Eh, sí, traemos tan solo el ejemplo de uno, que es Byung-Chul Han, ¿no? Que es alguien que logra delinear algunos fenómenos y aspectos relevantes relativos al asunto estético. Podemos observar, ¿no?, cómo Byung-Chul Han observa una propuesta de estética en el mercado, ¿no? Lo interesante de la propuesta estética o de esta propuesta estética es que él observa que se podría delinear a través de dos palabras que mis alumnos conocen muy bien, que es lo pulido y lo terso, ¿no? Entonces, Byung-Chul Han dice, bueno, la propuesta estética de la vida cotidiana, ¿no? Puesto que él afirma, ¿no?, cómo el mercado entra en la vida, en el mundo de la vida, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, el mercado entra en el mundo de la vida y este mercado tiene, digamos, distintas propuestas. Una de ellas es estética y la podemos denominar lo pulido, lo terso, ¿no? Una de las características de lo pulido y lo terso es que pues buscan no herir, no vulnerar, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que es, digamos, la parte que a mí me preocupa y me interesa, es que lo pulido, lo terso, lo que no vulnera, no produce atención duradera, por un lado, y por otro lado, no produce cuestionamiento, ¿no? Nosotros estamos frente, digamos, a un fenómeno estético en el cual se podría observar que podría ser básicamente delineado como un tipo eh, de estímulo. Es decir, podemos poner o comparar la palabra vivencia estética o experiencia estética, ahora no me interesa diferenciar estas dos expresiones, con la palabra estímulo. Entonces observamos cómo lo pulido y lo terso estimula, ¿no?, y no genera una experiencia que se distiende pues en el tiempo.
Ahora, también quisiera poner de manifiesto que hay varias preocupaciones detrás de este fenómeno. Al menos yo observo 3 asuntos. Uno que tiene que ver con el arte, ¿no? Es decir, el mercado y su propuesta estética a partir de lo pulido pone de manifiesto repensar el asunto del arte en la vida cotidiana y la recuperación del arte, digamos, en nuestra vida, por un lado. Por otro lado, el asunto metafísico, volver a pensar si es posible hablar de la existencia de la belleza, por un lado, y por otro lado, el asunto antropológico, que es un poco el enfoque de esta clase ponencia, ¿no? Entonces, podríamos hacernos una pregunta, ¿no? Que a mí me parece importante e interesante. Y va en 2 sentidos la pregunta. ¿Qué ocurre cuando al término del oscuro corredor del Museo del Louvre contemplamos espléndida y luminosa a la Venus de Milo? ¿No? Se puede decir que aquella experiencia sugestiva fue experiencia de la belleza, podemos decir, ¿no? Aquel momento en el cual nos encontramos con la Venus de Milo, ¿no? Hay un ejercicio de curaduría pues muy interesante en el Museo del Louvre, ¿no? Y justo pareciera como si te van introduciendo a este momento espectacular que es la Venus de Milo, ¿no? Y la luz es magnífica, ¿no? Y si uno se detiene, está en un pasillo efectivamente, si uno se detiene, esa experiencia, yo he puesto ahí, sugestiva, para irnos un poco lentos, es experiencia de la belleza, ¿no? Luego, sin duda, protagonistas de esta experiencia han sido nuestros oídos y nuestra vista, ¿no? Nuestros ojos. Ahora podríamos intentar comenzar a semblantear esta experiencia sugestiva, por ahora, a través de algo que podríamos denominar sensualismo estético. Esta experiencia está tan ligada a lo sensible que algunos han intentado reducir el goce estético a una experiencia orgánica, ¿no? Yo quisiera mostrar 2 ejemplos del siglo antepasado en el cual se intentó explicar esta experiencia sugestiva a partir de lo puramente orgánico. Uno de ellos es Alan Grant, ¿no? Alan Grant es un novelista canadiense, digamos, tuvo auge en su época y tiene un par de artículos bastante interesantes sobre el asunto de lo bello. Lo bello, dice Alan Grant, aquello que provee a nuestro sistema nervioso de un máximo estímulo con un mínimo de gasto en procesos no vinculados a las funciones vitales, ¿no? No tiene que ver con las funciones vitales y es, digamos, un máximo de estímulo, ¿no? Entonces, el goce estético circunscrito en una explicación básicamente evolutiva o darwinista, puesto que Alan Grant era darwinista, ¿no? Y entonces observa que esta especie tiene la posibilidad de deslindarse de las funciones vitales para tener este tipo de experiencia. No tiene que ver con salvaguardar su vida, tiene que ver con simplemente gozar, ¿no? Y se circunscribe solo en el asunto orgánico. Ahora, hay otro mucho más influyente en el mundo de la filosofía, que es William James, ¿no? Que también intenta explicar la experiencia estética a través de lo puramente orgánico. Por ejemplo, dice, un relámpago, un golpe en el pecho, un estremecimiento, una respiración profunda, una agitación en el pecho, un escalofrío en la médula, lágrimas en los ojos, una turbación del hipogastrio,
por no hablar de millares de síntomas imposibles de designar. He ahí lo que podemos sentir en el momento en que la belleza nos excita, ¿no? Básicamente también una explicación orgánica, ¿no? En la cual belleza está, digámoslo así, identificada con el goce meramente sensitivo, sensorial. Ahora, tenemos que aceptar, ¿no?, que se trata de una explicación verdadera, pero no suficiente, ¿no? Es una explicación verdadera, es decir, hay, digamos, parte de verdad en este asunto. Ahora, si nos preguntamos lo siguiente, al escuchar un nocturno de Chopin, ¿no?, o ver la Venus de Milo nuevamente, ¿nos quedamos conformes si se nos dice que solo nuestros oídos han sido complacidos? La sensación de gozo es porque nuestros oídos o vista fueron colmados por la belleza, ¿no? Y un poco el punto es observar esto, ¿no? Tal vez la palabra aquí clave para comprender la sutileza de la disyunción entre sentidos y espíritu es la palabra ser colmado, ¿no? Porque según la definición de William James, claro, uno ha sido colmado en lo sensible, ¿no? Ahora, es un hecho que cuando escucho la Mar de Debussy o un nocturno de Chopin o miro la Venus de Milo o estoy frente a un atardecer, ¿no?, como el que he puesto ahí, que ahora les revelaré de dónde es ese atardecer, verdaderamente podríamos decir que se reduce este ser colmado por la belleza a ser más bien, permítanmelo decir así, hiper excitado en el nivel sensorial, ¿no? Y entonces, digamos, nos colocamos frente a una problemática medular, ¿no? No es fácil para nada fijar una línea divisoria entre los placeres estéticos y los deleites sensibles. ¿Dónde está, no?, cuando nos ponemos frente a la palabra ser colmado, ¿no?, por la belleza, ¿dónde están los límites entre lo sensorial y el deleite, digámoslo así, intelectual? Luego, frente a este asunto, que creo que son tal vez el asunto medular en esta charla, es que frente a este asunto nos jugamos una concepción suficiente o insuficiente de la belleza, ¿no? Claro, estamos frente a este asunto, ¿no? También del arte, de hecho. Arriesgamos el papel de las experiencias estéticas en la vida cotidiana, ¿no? Si consideramos que lo que colma, digamos, nuestro espíritu, es más, lo que colma nuestra persona es, digamos, este cúmulo o este máximo digamos, experiencias sensoriales de índole, pues, inmediato. Ahora, la alternativa podría balancearse hacia otro extremo, ¿no? Si observamos, ¿no?, se puede exagerar lo específico del placer estético hasta caer en un intelectualismo que separe la experiencia estética de sus raíces sensoriales. Y entonces estaríamos en el ámbito de la propuesta muy inicial, pero fundamental, por ejemplo, de Baumgarten o de Kant, ¿no?, donde básicamente los sentidos me trasladan hacia el momento intelectual. Por ejemplo, para apreciar una obra de arte o un bello paisaje, superamos las apariencias sensibles en cuanto tales para en algún momento alcanzar la estructura, la armonía, que son más bien de carácter intelectual. Pero, digamos, por un lado, lo que observamos con el sensualismo estético es que podríamos explicar la belleza como este cúmulo, ¿no?, de datos sensoriales, por un lado, pero por otro lado, con el intelectualismo estético lo que podríamos observar
es que el dato sensorial es superado por, digamos, el carácter intelectual de la unidad, el carácter intelectual de la armonía, el carácter intelectual inclusive de la belleza como un, digamos, como una cualidad intelectual. Herederos de este asunto es un poco Baumgarten, por ejemplo, Kant, por ejemplo, y lo podríamos rastrear inclusive en el neoplatonismo, ¿no? Por ejemplo, Plotino en las Eneadas. Observemos esta cita. Está movido y transportado por la belleza, incapaz de emocionarse por sí mismo. Se presta al influjo de las primeras impresiones que recibe, como un hombre tímido y sensible al mismo tiempo. Es sensible a todos los sonidos y a su belleza. En los cantos evita toda discordia y toda desarmonía. En los ritmos busca la medida y la conveniencia. Después de las sonoridades, los ritmos y las figuras perceptivas, debe separar la materia en la que realiza los acordes y las proporciones y llegar a captar la belleza de esas relaciones en sí misma, ¿no? Es decir, aquí tal vez la palabra clave para comprender qué es lo que está pensando Plotino es el de la superación, ¿no? La inteligencia en algún momento supera, digamos, este cúmulo de experiencias particulares y entonces genera a través de la inteligencia una unidad, ¿no? En dicha unidad subsiste la armonía, la proporción y por tanto la belleza, ¿no? Ahora, yo quisiera al menos semblantear una salida, digamos, sobre esta relación importante entre cuerpo y alma y cómo una concepción entre, digamos, una concepción adecuada entre la relación entre cuerpo y alma genera a su vez la posibilidad de al menos dibujar un concepto de belleza, digamos, a la altura de esta relación entre cuerpo y alma. Y quisiera que sea a través de Agustín de Hipona, ¿no? Podría ser también a través de Aristóteles, ¿no? Ya lo veremos más adelante, Aristóteles, pero quisiera que sea a través de San Agustín de Hipona, un poco por la relevancia en nuestra época que tiene este santo. Concretamente estaba pensando en el Papa León, ¿no? Que es agustino y que ha traído un poco a la mesa de nuestras discusiones y la restitución o la recuperación de este personaje tan interesante. Concretamente, el texto del cual elegí algunas citas es del libro de música, ¿no? De música. Y la cita concretamente que logra, creo, reunir el papel o la relación entre cuerpo y espíritu es esta: sensu nuncio indice ratione, que se traduciría como la noticia de los sentidos, la guía de la razón, ¿no? Es decir, relacionándose pues armónicamente estos dos elementos. Los sentidos nos da noticia de algo, ya veremos de qué, y la razón guía esa noticia, ¿no? Quisiera que revisemos de música libro cuarto, capítulo 2, donde se habla de una cualidad cuasi judicial, o sea, que se genera casi un juicio, ¿no? Dice Agustín, ¿no? En este libro se está hablando de la pertinencia de los conceptos dentro de la música, ¿no? Dice el maestro, porque en la unión continua de los metros clarísimamente se sienten convencidos por el criterio del oído, ¿no? Ahí la palabra criterio es bien interesante,
¿no? De que no debe poner como última sílaba, sino la que es obligación poner por derecho y razón del mismo metro. Y esta unión continua tiene lugar cuando al pie nada falta, por lo que estemos obligados a hacer un silencio. Pero veamos la palabra ahí, criterio del oído. Inclusive lo utilizamos en el lenguaje común, ¿no? A criterio de la vista, a criterio del oído. Si alguna vez hemos participado en el coro de la parroquia o hemos estado en algún acto y nos ponen a ensayar, utilizamos este tipo, serían analogías, ¿no? O sea, es una analogía de proporción, ¿no? El criterio del oído. ¿El oído tiene criterio? ¿Sí me explico? Y contesta el discípulo: entendido y agradezco que presentes tales ejemplos en los que el sentido del oído no sufra tropiezo alguno, ¿no? Nuevamente, estamos intentando observar cómo Agustín habla de los sentidos como si poseyeran, digamos así, una capacidad cuasi judicial, ¿no? El goce estético está inseparablemente unido a los sentidos, ¿no? Estos anuncian el juicio de la razón. Inclusive podríamos revisar, ¿no? El otro libro que sería el de Ánima, el 1 de Aristóteles, en los cuales también se observa, ¿no? Cómo el mundo afectivo, tiene materia y forma un poco bajo el esquema un poco aristotélico de siempre, donde dice: la materia de la vida afectiva es de carácter corporal. Por ejemplo, y pone el ejemplo de la ruborización, ¿no? Ruborizarse ante la vergüenza. Y la forma del mundo afectivo es un juicio previo, ¿no? Un juicio previo. Ahora, también es interesante esto, ¿no? Es importante observar que es importante que sea cuasi judicial o previo, porque, claro, en el mundo estético, el gozo, el ser colmado sensitivamente es muy importante. Ser colmado en la vista, por el sentido del tacto o el oído. Es decir, los sentidos efectivamente gozan antes de todo posible cálculo porque poseen una capacidad cuasi judicial. Es decir, ese gozo ya es un juicio previo, ¿no? Del entendimiento de la razón, ¿no? Entonces ahí creo que podemos ir observando pues esta relación entre espíritu y cuerpo. Ahora, quisiera mostrarles una cita más de música, es un poco más larga, pero creo que vale la pena, donde encontraremos la expresión, ¿no? Que un poco ambienta esta hipótesis, ¿no? El maestro dice lo siguiente: ¿qué cosa sea el verso? Es una cuestión debatida entre los antiguos maestros, no con pequeño esfuerzo, y no faltó el fruto. Consecuentemente, observaron que hay diferencia entre el ritmo y el metro, de suerte que todo metro es un ritmo, mas no todo ritmo es también un metro. Pero baste hasta ahora la mención de los nombres en los que, como ya hemos aprendido, tiene tanto poder el acuerdo de los interlocutores y la autoridad de la antigua tradición, justo para definir los conceptos de música. Lo que resta, si te place, investiguémoslo, según nuestra costumbre, teniendo el oído por mensajero, por guía la razón. De suerte que conozcas cómo no es cierto que los antiguos autores hayan establecido estas leyes como si no se hallaran enteras y perfectas en la realidad misma, sino que las inventaron
ellos con su reflexión y las registraron con nombres. Es decir, vean nada más, el asunto de utilizar el oído por mensajero, por guía, la razón, no se trata de una, digamos, de una invención arbitraria, ¿no? Sino que las inventaron ellos con su reflexión. Es decir, cuando se detuvieron a observar, ¿no?, los maestros que le pusieron nombre al metro y al ritmo, lo que han encontrado a través de dos criterios es justo la pertinencia de estos nombres. Y estos dos criterios han sido, pues, el oído y la razón. Ahí está, de música, libro 5, capítulo 1. Ahora, si observamos básicamente todos los libros de Anima, se puede observar cómo la imagen sensible, es decir, aquello que sienten los sentidos, ¿no?, es decisiva en la experiencia estética. Su papel hace de la contemplación artística una actividad diversa a la operación mental del conocimiento. Entonces quisiera, a partir de esto, hacer ver, ¿no?, cuál podría ser una, digamos, diferencia mínima pero importante, ¿no? En el conocimiento, el objeto es percibido cuando se le reduce a sus rasgos esenciales, cuando se le descompone, se le desvitaliza, se le desensibiliza, ¿no? Un poco siguiendo la tradición de Anima, y a lo que le denominaríamos la abstracción. Lo que nos interesa es separar, ¿no? Inclusive cuando explicamos el proceso de conocimiento como un proceso de desmaterialización, que es justo lo que denomina la palabra abstraer. Yo, de un particular obtengo, digamos, un concepto universal, y entonces lo que tengo en mí es una adecuación, diríamos, ¿no? Mientras que en la contemplación estética, aunque el comienzo sea idéntico, el proceso es diverso, es distinto. La intuición estética se define en una imagen primera, pero esa imagen primera que se define a través justo de la visión, del oído, no va más adelante. Y es la imagen la que queda sola en la conciencia. Y esto, digamos, y este es el motivo por el cual podemos observar el asunto del gozo, ¿no? Si nosotros prestamos atención, ¿no?, nuevamente en Metafísica 1 o de Anima, es importante observar cómo la imagen sensible es decisiva tanto para el proceso del conocimiento como para el asunto de la experiencia estética, ¿no? Ahora, yo quisiera hacerles ver dos consecuencias por las cuales podemos observar qué fecundo es la fusión prodigiosa entre la carne y la mente. Por ejemplo, respecto a la experiencia estética como plenitud vital, es donde adquirimos una certidumbre de que esa paradoja, ¿no?, entre cuerpo y alma, entre carne y mente, esa fusión prodigiosa de la carne y de la mente entraña lo que será la base de una futura definición o acercamiento a la definición de belleza, ¿no? Es muy importante, a mí me parece esta puntualización, ¿no? Concebir, integrar a la persona, es decir, a través de esta fusión prodigiosa, esta encarnación, ¿no?, es pues importante pues para el concepto de belleza. Ahora hablaremos de eso. Luego, otra consecuencia, digamos que tiene más bien un énfasis dentro de la estética, en este acorde entre el sentido y el espíritu,
se encierra uno de los más serios problemas que tienen planteados la filosofía del arte o la estética. Por ejemplo, si acentúo lo sensible de la obra de arte, es probable que no haya dificultades en describirlo, pero no contentaré a los que ven en el arte un lenguaje o un discurso, ¿no? Y entonces, claro, estamos frente a la discusión con la que comúnmente nos topamos, si el arte debe contener narrativa, debe contener discurso implícitamente o es solo, digámoslo así, impacto o estímulo sensitivo. Luego, si subrayo el carácter intelectivo de la obra, corro el peligro de menospreciar la forma sensible y hacer del arte un lenguaje meramente transitivo, sin diferencia específica con otros lenguajes. Digamos, si considero que el arte solo es discurso, ¿no? Estaría también frente a otro problema, y es justo la diferencia con la narrativa explícitamente dicha, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, intentando profundizar en el asunto de esta fusión o de esta encarnación, ¿no? Quisiera traer a colación dos palabras que me parecen medulares: asombro y contemplación, ¿no? Un itinerario desde el asombro a la contemplación. Al parecer, este asunto de la contemplación, en donde podemos observar cómo efectivamente se colma tanto los sentidos como la mente, comienza por el asombro. Quisiera traer a colación otro texto, en este caso de Aristóteles, de Ánima, libro 3, ¿no? Donde es importante la imagen, ¿no? Es decir, aquello que se produce en el sentido, ¿no? La imagen sensible. En vez de sensaciones, el alma discursiva utiliza imágenes, y cuando afirma o niega que es bueno o malo, huye de ello o lo persigue. He ahí cómo el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen. El proceso es similar a cuando el aire hace que la pupila adquiera una determinada cualidad y ésta, a su vez, actúa sobre otra cosa. Y lo mismo pasa con el oído. Si bien, en última instancia, la facultad sensitiva es una y uno es el término medio en que consiste, por más que sea múltiple en su esencia. Más arriba quedó ya dicho con qué discierne el alma la diferencia entre lo dulce y lo caliente, pero ha de decirse una vez más ahora. Es muy interesante, ¿no? Porque la pregunta que nos podríamos hacer es ¿con qué discierne el alma la diferencia entre lo dulce y lo caliente? El alma discierne entre lo dulce y lo caliente, según Aristóteles, a través de los sentidos. ¿No? El sentido. Y entonces tenemos aquí, ¿no? Cómo Aristóteles afirma que es la imagen sensible lo que nos asombra, ¿no? Metafísica, libro 1. Y yo quisiera mostrarles un poco cuál podría ser tal vez un esquema o un itinerario entre el asombro, no, más bien, del asombro hacia la contemplación. Tenemos la tentación en algunas ocasiones de explicar como si esto fuera un proceso de una máquina, ¿no? Primero pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, como si fuera pues un proceso. Yo no quisiera comprometerme con ese proceso, simplemente ir marcando por un poco experiencia de lo común cómo podríamos ir transitando a uno de estos, aunque no esté afirmando, no me esté comprometiendo a que necesariamente tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Es decir, este asunto de la experiencia estética creo que a lo último que se podría parecer es a un asunto mecánico, ¿no? A un asunto mecánico. Y entonces tenemos una alternativa frente al asombro. Una vez asombrados, podemos avanzar hacia la abolición del asombro y entonces vamos hacia la filosofía o hacia la ciencia.
somos asombrados, ¿no? Y entonces es un lugar común decir que la filosofía nace del asombro, ¿no? Fuimos impactados, de hecho la palabra que se utiliza comúnmente para hablar del asombro es una palabra que se dice en griego, pathos, que significa ser afectado, afección. He sido afectado de tal modo que me mueve, ¿no? Y todos hemos experimentado esto, ¿no? Ser afectado a tal grado de decir, oye, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué sucede así? ¿No? Y entonces aparece inmediatamente un acto reflejo que es la pregunta, ¿no? También podemos detenernos en el asombro, afincar en él la vida profunda de nuestro yo entero y, digamos, yo diría, me gusta esta palabra para expresar este paso del asombro a la contemplación, habitar el asombro, ¿no? Y entonces cuando nos detenemos en la imagen sensible sin analizarla, sin desmaterializarla, digamos, y más bien la habitamos, ahí podríamos decir que estamos viviendo estéticamente, ¿no? Eh, Quisiera describir, al menos en dos partes, el asombro, ¿no? Podríamos observar ya en el mismo asombro una síntesis entre el sentido y el espíritu, ya en el asombro, ¿no? Veremos que a este momento se le puede llamar algo así como momento liminar o momento primario o primer momento, ¿no?, de la vida estética, donde lo que observamos es un apogeo espiritual de lo sensible, ¿no? Me detengo en la imagen sin intentar, digámoslo así, analizarla, ¿no? Si pusiéramos una palabra muy contemporánea a propósito de que la Rosalía hizo un video inspirado en Simone Bale, un concepto maravilloso de Simone Bale es la atención, ¿no? Y entonces, claro, prestaríamos atención a la imagen sensible sin intentar analizarla. Pero lo interesante de esto es que ahí se observa justo este apogeo entre lo espiritual y lo sensible. El sentido percibe sin que la operación simultánea del intelecto le perturbe o le suprima, la perturbe o inclusive la incite a descomponerla. Y la intuición del espíritu, lejos de verse entorpecida y oscurecida por la acción de los sentidos, solo se consuma cuando esto llega a su plenitud, ¿no? Es decir, ya en el asombro está este apogeo entre lo sensible y lo espiritual. Ahora, si nos detenemos un poco en la importancia del asombro, pues es, digamos, un hecho magnífico, ¿no? Un poco lo diría en términos de Heidegger, cuando nos damos cuenta de que estamos asombrados, hemos llegado tarde al asombro. Es decir, no es posible decir me estoy asombrando, sino que me doy cuenta del asombro cuando yo estoy asombrado, ¿no? Llego tarde intelectualmente al asombro. No puedo preverlo. Estoy ya asombrado cuando llega este momento. Podríamos decir que este fenómeno constituye, por un lado, una ruptura y un llamamiento, ¿no? A mí me gusta esta expresión, ¿no? Porque el asombro rompe con la vida cotidiana, ¿no? Rompe con la vida cotidiana. Cada vez que hablo de asombro, indudablemente me acuerdo de las tardes, digamos, frente al Pacífico. Tijuana, mi tierra natal, está frente al Pacífico, ¿no? Y el Caribe tendrá, digámoslo así, playas muy bonitas, arena blanca, y lo que ustedes gusten, pero no atardeceres como los del Pacífico, ¿no? Rojos, ahorita van a ver uno. Y entonces la entrada hacia la colonia donde viven mis papás, necesariamente tiene una pendiente porque es hacia la playa. Miras toda la colonia en esa bajada, pero
a su vez el atardecer, ¿no? Y rompe el momento, oye, ya compraste esto para la Navidad, y simplemente miras, dices, wow, rompe, ¿no? Y a su vez genera un llamamiento. Yo diría que ese llamamiento es un tipo de promesa, ¿no? Ahorita hablaré de eso. Entonces, lo que observamos es que esta ruptura, ¿no? Rompe con el ritmo cotidiano de esta primera emoción que podemos llamar emoción liminar. Podremos decir que pertenece al orden estético, pero no puede denominarse la emoción estética, ¿no? Porque la experiencia puede quedar frustrada, ¿no? Ahí está mi super atardecer que les estoy presumiendo. De hecho, ahí hay un perro y un ser humano con un perro, ¿no? Y un poco la experiencia comúnmente de este estilo tiene que ver con la grandeza y la infinitud, ¿no? Rompe nuestro ritmo cotidiano, ¿no? Rompe nuestro ritmo cotidiano. Y les decía que este asombro o esta emoción primera o liminar, ¿no? Tiene implícita una promesa de delectación profunda si nos detenemos en ella, ¿no? O sea, es decir, el asombro es un momento de la contemplación estética, ¿no? Y esta es la gran complejidad de la época, ¿no? Con lo que comenzaba. Que nuestras experiencias de goce tienen que ver mucho con el estímulo, ser estimulados constantemente. Pero pasar de este estímulo inicial a una experiencia estética, a una contemplación estética, requiere de otro elemento que es maravilloso y muy perturbador a la vez, que es tiempo. Detenerse. Puedo ser asombrado, ¿no? Pero no detenerme, ¿no? Y entonces, claro, esta promesa que tiene ahí implícita el asombro, comúnmente no pasa de ahí. Se trata de una promesa, digámoslo así, no consumada o frustrada. Pero imaginémonos que esa fase liminar de la experiencia estética, ¿no? En algún momento podemos avanzar sin obstáculos hasta su consumación, ¿no? Podemos ir adelante, tenemos el tiempo, ¿no? Para estacionarnos, ¿no? Y mirar, ¿no? O para hacer un recorrido pausado y observar a la Venus de Milo, ¿no? Para que, digamos, más o menos nos imaginemos a esta estatua. Mide 2 metros, ¿no? Mide 2 metros y el brazo derecho posiblemente estaba tomando la túnica y el brazo izquierdo posiblemente tenía una manzana en la mano, ¿no? Haciendo alusión a pues a París, ¿no? Al engaño en la guerra de Troya, ¿no? Y bueno, no solamente nos dejamos asombrar, sino que nos detenemos, ¿no? Y la disyuntiva que se observa ahí entre sentidos e inteligencia es justo lo que vemos y lo que dejamos de ver. Lo que vemos y lo que no vemos a la vez. Sabemos que estamos ante un bloque de mármol corálico que representa a la diosa del amor, posiblemente. Pero muy pronto lo que contemplamos no es ya un bloque de mármol, ni una diosa, ni un cuerpo femenino. Estamos tal vez viendo otra cosa.
No nos interesa verificar si la estatua representa, pues, esta hipótesis, ¿no? Entre Afrodita o Anfitrite, ¿no? Es decir, no nos, eh, cuando estamos frente a esta, o bajo la posición contemplativa, no importan las hipótesis científicas. No es un cuerpo real de mujer, puesto que no reparamos en que le faltan los brazos, ¿no? Es, digámoslo así, perfecta. Le falten o no le falten los brazos, o en el abdomen tiene ahí también como, digamos, una bulladura, ¿no? Ni es un trozo de mármol, puesto que no nos importa, ya que el material está herido y erosionado. Lo que contemplamos en ese mármol definitivamente es un conjunto de datos sensibles e imaginarios, la tersura de ciertas superficies, la hondura de ciertos planos, la plenitud de ciertos volúmenes, la fuerza sugestiva de imágenes asociadas, y lo que la inteligencia en este sentido, junto con los sentidos, es generar algo que podríamos denominar algo cualitativo. Es algo, ¿no? Y aquí tal vez es la parte interesante. Es algo que reclama mi atención, en el cual yo me detenga, ¿no? Nuevamente, la categoría que está ahí con la palabra atención, la categoría implícita es tiempo, ¿no? Podríamos decir, bueno, el Louvre es demasiado grande, vámonos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, sin embargo, nos detenemos un poco más. Hay un, pues, orden cualitativo que exige atención sensible, ver, observar, a su vez, nuestra inteligencia. Empezamos a girar en torno a la estatua, nuestro yo se hace activo en una fase de itinerario contemplativo, observamos, presuponemos, comparamos, relacionamos, exigimos, verificamos. Se forma pues el objeto estético de nuestra contemplación. Hay una palabra que ha sido muy, digámoslo así, muy taquillera, muy usada, muy utilizada, para explicar qué es lo que sucede ahí, ¿no? Anfühlung, ¿no? Que se podría traducir de dos maneras. Una sería endopatía, ¿no? O empatía, o algunos dirían simpatía, ¿no? Aunque bueno, simpatía tal vez será la menos afortunada. Empatía o endopatía. La representación de las cualidades que estamos contemplando en la Venus de Milo son tan vívidas que la consideramos realizada en el material, ¿no? El material que tenemos pues delante. La Venus de Milo, con sustanciales mutilaciones y con melladuras en varios miembros, no nos parece necesitar nada para ser perfecta y completamente bella. No le hace falta nada, no le sobra nada, y si nosotros, por ejemplo, intentáramos detenernos, ¿no? Si nosotros consideráramos que en la Edad Media hubo una teoría estética, diríamos que eran tres principios los que, digamos, estaban detrás de la teoría estética de la Edad Media, que sería integridad, proporción y claridad, ¿no? Si nosotros, digamos, le aplicáramos tan solo el primero, integridad, que corresponde a la causa material, proporción, que corresponde a la causa formal, y claridad, que corresponde a la racionalidad, ¿no? Entonces solo nos tendríamos que quedar con una, y bueno, no pasaría tal vez si nosotros somos muy estrictos, ¿no? Digamos, con estos criterios, pues no pasaría del primer criterio, además de que son escalonados y en orden, ¿no? Integridad, es decir, que esté completo, es decir, que tenga todas sus partes, ¿no? Luego que haya armonía en sus partes y que sea luminosa, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante un poco presentar una, digamos, estatua que estuviera incompleta, para observar que el asunto de la belleza, que es un asunto ahí, digamos, que estoy pues, interesado en continuar pensando, pues no podemos, o tenemos la tentación de que inmediatamente consideremos que es algo la belleza, ¿no? Es algo la belleza, y entonces estamos frente a
básicamente frente a un objeto, ¿no? Mientras que lo que podría explicar, que es hacia donde quisiera comenzar a acercarme, es que es necesaria a su vez la contemplación y el gozo para descubrir pues la belleza. Es decir, es necesario también un sujeto. No indagamos en algún momento, no comparamos, no exigimos, no comprobamos, simplemente contemplamos. No pensamos en la realidad del mármol ni en la realidad de la diosa o mujer representada. Evidentemente la tomo con mi mirada, pero sobre todo me ha tomado con su belleza, decimos. Y entonces, haber pasado la frontera entre el estímulo y la experiencia contemplativa, haber un poco transitado del asombro a la contemplación, es la oportunidad de pasar de lo pulido y lo terso, como dice Byung-Chul Han, ¿no?, hacia una belleza que hiere, ¿no?, que vulnera, que cuestiona, que te mueve, digamos, ¿no?, que te mueve. Cuando estamos en esta, digamos, fase, por decirlo de algún modo, o cuando estamos bajo esta situación de contemplar y de gozo, observamos que ese objeto, eso que vemos, es ineficaz, es inofensivo, es inútil, ¿no? Lo que contemplamos es un objeto puramente bajo estas pues, características, pero, que es hacia el asunto, hacia donde me quiero acercar, existe para aparecer. Si yo dijera, un poco jugando con las palabras, la belleza es más un sustantivo o un verbo. Yo diría que es un verbo. No es aparición, es aparecer, no es, sí, esto, ¿no? Se parece más a un verbo. Existe para aparecer. En la percepción cotidiana, la inteligencia comprende un objeto y lo integramos en un mundo de objetos exteriores en los cuales, digamos, se despliega nuestra praxis cotidiana, ¿no? Un poco los objetos que están a nuestro alrededor los integramos en un mundo, ¿no? Y eso ya también tiene sus complicaciones, porque además es un mundo con sentido, etcétera, ¿no? Mientras que el objeto estético no me empuja nada exterior, constituye un mundo por sí mismo, ¿no? El contemplador se convierte en mirada, dice Plotino. La parte de sí misma con la que el alma contempla se hace una sola cosa con el objeto contemplado, ¿no? Y entonces, claro, ahí es aparecer en su sentido más profundo, ¿no? En donde sucede efectivamente esto. El alma contempla, el alma que contempla se hace una sola cosa con lo contemplado, un poco al modo de San Juan de la Cruz, ¿no? Y el amado en la amada transformado, ¿no? La amada es el signo del amor y el amado se identifica con la amada en el amor, ¿no? En el amor, como si fuera solo uno, ¿no? ¿Qué es, digamos, que es uno de mis intereses, digamos, más, digamos, importantes con relación a la estética, es esto, ¿no? Volvernos a acercar al concepto de belleza, ¿no? Y la complejidad es que creo que es que los pensamos un poco bajo los límites y alcances de estas tres categorías que decíamos, ¿no? Integridad, proporción, claridad, o pensamos que es algo inmediatamente y bajo los límites de decir algo, ¿no? Como si fuera un contenido prefijo o inclusive un objeto, ¿no?
Lo que contemplamos no es la realidad cuando contemplamos la belleza, sino la correalidad, ¿no? Es decir, estoy intentando poner de manifiesto aquí la relación entre el sujeto y el objeto. El elemento constitutivo de lo bello no es una esencia, la esencia de lo bello, y tiene la esencia de lo bello algo, y entonces decimos, ahí está lo bello, sino una relación de apariencia entre el que contempla y el objeto. Y entonces lo bello tendría que ser explicado no en los límites de la esencia, sino más bien en los límites del aparecer, bajo los límites del aparecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un texto que estoy estudiando, que me parece súper interesante para lo que busco exponer aquí, es esto: el objeto estético subsiste solo en relación con el sujeto que lo contempla estéticamente. No existe absolutamente en sí, ¿no? Subsiste solo para la mirada que lo contempla estéticamente, y que la esencia de lo bello no consiste en algo que aparece, bajo los límites del sustantivo, algo que aparece y le pongo esto, ¿no? Sino en ese aparecer, ¿no? En el aparecer. Esto es muy importante, ¿no? Porque, según yo, porque pone el desafío en el sujeto, ¿no? Que es hacia donde quisiera ir para ir concluyendo. La importancia de la atención, ¿no? Concretamente en Simone Weil, ¿no? Un poco lo hice inspirado en el nuevo CD de la Rosalía, ¿no? Que está inspirado en un libro muy bueno que se llama La gravedad y la gracia, ¿no? Intentando contraponer la gravedad, que es como la densidad de la vida, y la gracia, que es la ligereza, ¿no? La ligereza de la vida. Dice Simone Weil: la atención consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, ¿no? Obtener, diríamos en términos aristotélicos,